Hola, ¿qué tal? Para el equipo 3 del ETP de octavo semestre de la carrera Ingeniería Química, conformado por Pérez García Luis Alberto, Salinas del Río Brian Tonatiu y Sevilla Bautista Gustavo Adolfo, es un gusto presentarles el cálculo del factor de eficacia en un catalizador esférico aplicando el método de las líneas. Para resumir, de lo que tratará este proyecto del ETP es resolver un problema de la sección 17.6 del libro Fenómenos de Transporte del autor Wirth. En este problema lo que se va a hacer es calcular el factor de eficacia de un catalizador poroso con geometría esférica. En el desarrollo de este problema se obtendrá una ecuación diferencial parcial que debe resolverse numéricamente por el método de líneas Moll. Este método de líneas Moll nos los propuso el profesor Francisco Vidal, en donde se tendrá que elaborar una gráfica mediante un software en donde esta gráfica que obtengamos la vamos a tener que comparar con la gráfica que se encuentra en el libro, donde en el libro ya está resuelto el problema. Introducción. Como sabemos, un reactor químico es un equipo en el que se producen sustancias nuevas por reacción química a partir de materias primas de manera controlada. Un reactor catalítico es la base de la fabricación de varios productos en los que podemos encontrar combustibles derivados del petróleo en la producción de especialidades químicas, farmacéuticas, herbicidas, etc. Dentro de estos reactores existe la presencia de ciertas sustancias, denominadas catalizadores, el cual se definen como una sustancia que puede ser líquida o sólida, que aumenta la velocidad a la que una reacción química se acerca al equilibrio sin intervenir permanentemente en la reacción química. Asimismo, dentro de la presentación indicaremos la importancia de la difusión efectiva dentro de los pellets catalíticos, debido a que nuestro proyecto se basa en determinar la velocidad en la que las partículas se difunden a través de los poros. Esta velocidad se puede determinar relacionando algunos módulos en los que podemos encontrar el módulo de Thiel, el módulo de Weist. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en el factor de eficacia, el cual nos indica la velocidad de reacción superficial como base para obtener la velocidad global. Este factor de eficacia lo obtendremos por medio del método de líneas, el cual fue desarrollado con el fin de resolver ecuaciones diferenciales parciales. Este método comparte similitudes con el método de diferencias finitas. La idea básica de este método es reemplazar las derivadas espaciales con aproximaciones algebraicas. Para el marco teórico de este proyecto de LTP se dividirá en las siguientes partes, que son catálisis, catalizador, catálisis en reacciones químicas y reactor. Estas cuatro partes son las que se fundamenta la solución de este problema del libro Wirth. Para comenzar con nuestro marco teórico, vamos a iniciar con definir lo que es la catálisis. Pero antes, la catálisis se ha ocupado desde hace más de 1000 años en la elaboración de pan y vino, hasta que en 1835 Berzelius observó que si se agrega un poco de una sustancia ajena a lo que se está realizando como reacción química, esto puede afectar nuestra reacción, dando así a un proceso de catálisis, en donde para afectar lo que es nuestra reacción química se utiliza un catalizador que puede ser una sustancia simple o una sustancia compuesta. Ahora vamos a ver la siguiente parte de nuestro marco teórico, que corresponde a lo que es un catalizador. Esta sustancia puede ser modificada o consumida en el proceso, afectando la velocidad de una reacción química, aumentando o reduciendo el cambio en la velocidad de esta reacción. Como por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver lo que es el eteno que reacciona con el hidrógeno que nos produce etano.
En esta reacción se le va a agregar lo que es un catalizador, en este caso el níquel, que este catalizador va a ayudar a que la reacción aumente o reduzca su velocidad para que se produzca los productos, ya sea porque la reacción es muy rápida o es muy lenta. Continuando con lo que es un catalizador puede ser positivo o puede ser negativo. Si el catalizador es positivo, este acelerará lo que es la velocidad de reacción, reduciendo lo que es la energía de Gibbs del estado de transición, disminuyendo la energía de activación, cambiando el mecanismo de reacción. Por otro lado, si la reacción es instantánea, utiliza un catalizador negativo que reduce la velocidad de reacción, es decir, cuando los reactivos apenas entran en contacto, reaccionan muy rápido. Y por eso se ocupa este tipo de catalizador para que tarde más la reacción y se pueda realizar un estudio sobre esta misma. Se debe de resaltar que el catalizador no altera las condiciones de equilibrio, es decir, que los catalizadores no afectan por igual a la reacción directa y a la reacción en inversa. También un catalizador no afecta la entalpía o energía de Gibbs de los reactivos y productos, solo este afectará lo que es la cinética de la reacción y sin alterar lo que es la constante de equilibrio termodinámica. Ahora vamos a continuar con lo que son los catalizadores en las reacciones químicas. Tenemos dos tipos de catalizadores, lo que son los catalizadores homogéneos o los catalizadores heterogéneos. En las catálisis homogéneas nos referimos a los procesos en donde tenemos un catalizador homogéneo, en donde este se pone en solución en por lo menos con uno de los reactivos. El catalizador homogéneo se disolverá junto con los reactivos que están en su misma fase de reacción, en donde estas fases pueden ser líquidas o gaseosas. Como ejemplos podemos dar tres. Cuando un gas se mezcla en una mezcla gaseosa, un ácido en una solución, o el proceso OXO industrial para fabricar isobutildehído normal. También tenemos lo que son las catálisis heterogéneas, en donde se ocupan lo que son los catalizadores heterogéneos. Estos catalizadores heterogéneos se ocupan en los sistemas de reacción polifásicos o también de varias fases. Estos ocurren en lo que son las catálisis heterogéneas ocurren en lo que son las interfaces fluido sólido o muy cerca de estas. Las reacciones heterogéneas se dan en lo que son los sistemas de dos o más fases, como se había dicho anteriormente, en lo que son los sistemas sólido-gas, líquido-sólido o gas líquido-sólido. También se puede decir que las reacciones heterogéneas entre gases y líquidos regularmente están limitadas por la transferencia de masa. Esto puede ser una desventaja. Una ventaja es que el catalizador heterogéneo, como al estar en una fase diferente que los reactivos, este se puede recuperar de manera fácil. Algunos ejemplos que podemos dar sobre lo que son las catálisis heterogéneas son en la síntesis de amoníaco catalizadas por hierro o cuando se prepara polímeros desde el etileno y catalizadores Ziegler-Natta. Difusión y reacción química. Podemos definir a la difusión como el movimiento de átomos o moléculas por efecto de un gradiente. En este caso, como estamos estudiando la transferencia de masa en un catalizador, el gradiente será de concentraciones. Este movimiento será desde la región de mayor concentración hacia la región de menor concentración hasta alcanzar un equilibrio en el sistema. Así como la transferencia de momento se establece a la viscosidad como el factor de proporcionalidad entre la cantidad de movimiento y el gradiente de velocidades, aquí establecemos la difusividad como el factor de proporcionalidad entre la densidad de flujo molar y el gradiente de concentraciones en la fase. Para estudiar la difusión en una partícula catalítica establecemos lo que se denomina difusión efectiva.
dado que la transferencia de masa en las partículas se da en dos partes. Por una parte está la difusión externa. Esta se lleva a cabo en la superficie externa del catalizador, mientras que por otra parte encontramos la difusión interna que se lleva a cabo en la superficie exterior de los poros. Por lo tanto, la difusividad efectiva nos sirve para establecer un promedio de la difusión dentro de los poros en el catalizador. Este concepto de difusividad efectiva nos ayuda a estimar la difusión promedio dentro de la partícula catalítica, debido a que la geometría de los poros no es regular, sino por el contrario, presenta una serie de desviaciones conocidas como tortuosidad y cambios en el diámetro del poro. Esto quiere decir que el compuesto reaccionante no sigue una trayectoria recta dentro del poro, sino que sufre desviaciones y bifurcaciones debido a la forma. En algunos textos se considera como constricción a la diferencia entre el diámetro o diámetros dentro del poro y como tortuosidad a las desviaciones de la recta que existen entre los poros. En algunos otros se agrupa todo dentro del concepto de tortuosidad. Entonces, en esta ocasión vamos a estar utilizando la difusividad efectiva, dado a que estamos tratando con una partícula porosa. En este trabajo vamos a resolver el problema propuesto de la página 1725 del libro Fenómenos de transporte, Wirth, primera edición, en el cual se hace pasar una corriente de gas a través de una partícula catalítica de geometría esférica, donde se lleva a cabo la reacción A produce B. Esta es una reacción de primer orden que se lleva a cabo dentro de los poros del catalizador esférico. Tenemos como información que la concentración del compuesto A en la superficie externa del pellet es de Ca subíndice S con unidades de mol sobre volumen. Para el modelado matemático de este problema vamos a utilizar la ecuación de balance de materia del componente A, que nos dice que la variación de la concentración de A con respecto del tiempo es igual al negativo de la divergencia y la densidad de flujo de A más la velocidad de reacción, y la ecuación constitutiva de Fick, la cual establece que la densidad de flujo de A va a ser igual al negativo de la difusividad efectiva por el gradiente de concentración más el movimiento global de la especie A. Sustituyendo en la ecuación de Fick en la ecuación de balance se obtiene la expresión general de balance para el componente A, lo cual nos dice que la variación de concentración de A con respecto del tiempo más la divergencia de la velocidad multiplicada por la concentración más la concentración de A multiplicada por la divergencia va a ser igual a la difusividad efectiva por el laplaciano de la concentración más la velocidad de reacción de A. En este caso establecemos que vamos a estudiar un sistema en estado estacionario, por lo cual la variación de la concentración del componente A con respecto al tiempo va a ser igual a 0 y establecemos que se hace a una velocidad constante y velocidades bajas, por lo cual no hay algún efecto de compresión en el sistema y los siguientes dos términos se reducen a 0 y quedará únicamente que la difusividad efectiva por el laplaciano de la concentración más la velocidad de reacción de A va a ser nuestro balance de materia. En este caso también establecemos que se trata de un sistema isotérmico, por lo cual el valor de la difusividad efectiva se mantiene constante del tiempo. Desarrollando la expresión y sustituyendo el valor de la velocidad de reacción para una reacción de primer orden y considerando que se trata de un flujo unidireccional en coordenadas esféricas, obtenemos la siguiente expresión, donde se introduce el factor del área específica. Dado que el problema se plantea que la concentración de A viene dada en unidades de mol por volumen y nosotros queremos dejarla en términos de mol por área. Esta ecuación diferencial podemos resolverla ya sea mediante un cambio de variable apropiado de manera analítica o con algún método numérico, y está sujeta a las siguientes condiciones de frontera. La primera de ellas es que cuando el radio es igual a 0, la concentración de A con respecto al radio va a ser también igual a 0, o va a ser finita. Y la segunda es que cuando el radio es igual a R, la concentración de A va a ser igual a la concentración de A subíndice R.
Aquí podemos observar el esquema del problema planteado, así como la ampliación que ilustra la difusión de la corriente de gas dentro de los poros. En este caso nosotros vamos a resolver esta ecuación mediante el método de las líneas, que es un método numérico. Regresando al método de líneas, es necesario comprender su principal fundamento y cuál es la discretización de la segunda derivada. Bueno, supongamos que tenemos una función de x, f de x en este caso, y para encontrar una expresión que nos discretice la derivada segunda de la función, comenzaremos por dividir el eje x en partes iguales de longitud delta x, partiendo de un punto y como se muestra en la figura. Para poder estimar este valor de la segunda derivada a partir del método de líneas, en un punto y es necesario calcular una derivada en un punto posterior y más 1 y una derivada en un punto anterior y menos 1 y dividiendo ambas entre el intervalo en x delta x al cuadrado, lo cual se puede escribir como la función del punto y más 1 menos 2 veces la función en el punto y más la función en el punto y menos 1 dividido entre el delta x. Esto para coordenadas rectangulares, pero en nuestro proyecto, al tratarse de un catalizador esférico, usaremos la ecuación presentada a continuación, la cual nos dice que el coeficiente de difusión dividido entre el delta r al cuadrado multiplicado por 1 menos 1 sobre i por la concentración de i menos 1 menos 2 veces la concentración del punto i más 1 más 1 sobre i multiplicado por la concentración en el punto i más 1. Los objetivos del proyecto son los siguientes. Como objetivo general se tiene estimar el factor de eficacia en el interior de una partícula esférica de un catalizador poroso presente en un reactor químico heterogéneo, empleando el método de líneas mol. Y como objetivos específicos se tienen 1. Generar una gráfica concentración contra radio a partir de los resultados obtenidos al aplicar el método de líneas. Y 2. Comparar la gráfica obtenida con la presentada en el problema 17.6 del libro BIR, Fenómenos de Transporte. Y como metas se tienen las siguientes, las cuales 1. Revisar de manera teórica el método de líneas. 2. Establecer un software para llevar a cabo el método de líneas. Y 3. Generar un código para calcular diferentes valores de radio del catalizador. Una vez planteada la ecuación diferencial de transferencia de masa en nuestro catalizador esférico, vamos a establecer las diferencias finitas para la concentración. Posteriormente, teniendo la expresión de las diferencias finitas, vamos a generar un código en el software que hayamos seleccionado, que nos permita resolver la matriz que se presenta en este método. Con los resultados que nos arroja el programa, vamos a generar una gráfica de concentración versus radio, la cual se integrará numéricamente para encontrar el valor de la concentración promedio, que será sustituido en la ecuación de velocidad con el fin de calcular el factor de efectividad y comparar los resultados que obtengamos con los propuestos en el libro Fenómenos de Transporte. Para obtener los resultados de este problema, como se dijo anteriormente, se debe resolver la ecuación de diferencias finitas que está aquí abajo por el método de las líneas. Pero para poderla resolver se toman los siguientes datos. Un diámetro de esfera de 3 milímetros que se manejará en unidades de metros, pero el problema se debe resolver para media esfera, por lo que solo se deberá tomar un valor de 1.5 milímetros. Se tomó un coeficiente de difusión efectiva con valor de 2 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. También se tomó una K triprima de 0.5 mol sobre metros cúbicos por segundo y se partirá de una concentración inicial de 2 mol sobre metros cúbicos. Recordar que las unidades deben ser consistentes. Para la solución del problema se debe plantear 9 ecuaciones con 9 incógnitas
de la ecuación anterior. Esto es para poder armar una matriz tridiagonal donde cada incógnita es una concentración que cambiará dependiendo del radio de 1.5 milímetros de la esfera. Desarrollando la ecuación anterior, se llega a esta ecuación que se muestra aquí y tomando las siguientes consideraciones de que alfa es igual al coeficiente de difusión entre el delta del radio elevado al cuadrado y beta es igual a k triprima, igualando la ecuación a 0 para la matriz tridiagonal. También se tiene que I es la concentración en un radio en específico, yendo de I es igual a 1 hasta I es igual a 9, donde se tienen 9 concentraciones con cada una en un radio diferente. CAI es la concentración que corresponde a la I que se resolverá. CAI-1 es la concentración inferior. CAI más 1 es la concentración superior. En la ecuación para el cálculo de la concentración 10, para la matriz se debe despejar el término de menos 10 novenos por alfa por su concentración 10, ya que sí se cumplen con los datos para saber su valor. Sustituyendo el término alfa quedaría menos 10 novenos por dA sobre delta R elevado al cuadrado. Recordemos que los valores de alfa sí los tenemos, ya que son los datos que se tomaron inicialmente, quedando como se muestra en el desarrollo. Se debe recalcar que delta R es el valor del radio de 1.5 milímetros, pero en metros, ya que es la frontera de la esfera. Resolviendo la operación tenemos un valor de menos 1.97 por 10 a la menos 3 mol sobre metro cúbico por segundo. Este valor se debe sustituir en la matriz tridiagonal igualado a la ecuación 9. Finalmente, la matriz tridiagonal queda de la siguiente manera. Se puede observar que la ecuación 9 está igualada al término de la concentración 10. Se debe sustituir el valor que se calculó de menos 1.97 por 10 a la menos 3 mol sobre metro cúbico por segundo. Para resolver la matriz se utiliza el programa MATLAB. Resolviendo la matriz desde la ecuación 9 hasta la ecuación 1 de la concentración 1, los resultados que nos dio el programa se muestran en la siguiente diapositiva. Una vez resuelta la matriz anterior, los valores obtenidos para la concentración a diferentes radios son los siguientes. Con los datos obtenidos de la tabla anterior se realizó una gráfica de radio versus concentración para comprobar que el planteamiento de la matriz tridiagonal sea correcta. En la gráfica número 2 se puede observar que se graficó el radio al cuadrado multiplicado por la concentración versus el radio. Esto es para ver la tendencia de los datos de la tabla anterior y que se puede usar estos datos para calcular la integral que se muestra a continuación. Aquí se muestra el resultado de la integral para la concentración promedio en un diámetro de 3 milímetros, siendo el valor de la integral de 8.77 por 10 a la menos 10. Este valor se calculó con el programa Origin para tener una mayor precisión en la concentración promedio, por lo que también se ocupó para obtener la integral de los demás valores de diámetro propuestos. Aquí se puede observar los resultados de las integrales de los diferentes diámetros que se calcularon con el programa Origin. Finalmente, ocupando los valores de las integrales a diferentes diámetros, en la ecuación de la concentración promedio que está a la derecha de esta tabla, se llegó a estos valores de concentración promedio a diferentes diámetros. Una vez ya obtenida la concentración promedio a los diferentes diámetros, se calcula el factor de eficacia ocupando la concentración promedio entre la concentración de la superficie, que tiene un valor de 2, dando los resultados que se muestran en la tabla de la derecha. En esta diapositiva se tiene el valor del módulo de Thiel ocupando la ecuación a la derecha, que es para geometrías esféricas. Como se puede ver, esta ecuación del lado izquierdo se tiene el valor del factor de eficacia y del lado derecho se tiene el módulo de Thiel. Así que, igualando la ecuación a el valor obtenido del factor de eficacia a un diámetro de 3 milímetros,
la ecuación queda en función del módulo de Thiel. Así que para conocer el valor se utiliza el solver de una calculadora Casio ClassPad y se llega al resultado del módulo de Thiel. No se puede ocupar otra ecuación para el módulo de Thiel, ya que el factor de eficacia no se calcula en este problema a partir del resultado del módulo de Thiel, sino que el factor de eficacia se calcula por medio de la concentración promedio y de la concentración de la superficie. Por ello, se recurrió a calcular el módulo de Thiel de esta manera. También, de igual manera, se calculó el módulo de Thiel para los otros diámetros propuestos. Finalmente, se observa en esta tabla los resultados del factor de eficacia y el módulo de Thiel a los diferentes diámetros propuestos. Cabe resaltar que los valores son muy similares en los decimales, pero no son iguales. Aquí se muestran las gráficas resultantes de las intersecciones del factor de eficacia y el módulo de Thiel. Solo se pudo graficar un punto, ya que los valores son muy cercanos y gráficamente sería complicado observar los tres puntos, pero numéricamente se puede observar que sí hay un ligero cambio. En esta diapositiva se puede ver que se cambiaron los parámetros del coeficiente de difusión y la constante cinética de la reacción. Estos se pueden ver aquí. Se realizó el cambio con el fin de poder obtener otro punto diferente en las gráficas. También se utilizó un diámetro de 3 milímetros, siguiendo los mismos pasos del procedimiento que se explicó anteriormente. Finalmente, se obtuvo el factor de eficacia y la concentración promedio y el módulo de Thiel que se muestran en la tabla. Aquí se graficó las intersecciones obtenidas en la tabla de la diapositiva anterior. Cabe recalcar que el punto quedó sobre la curva de la geometría esférica. En esta tabla se realizó una comparación de los resultados del factor de eficacia y el módulo de Thiel al mismo diámetro de 3 milímetros, ocupando los diferentes parámetros del coeficiente de difusión y la constante cinética de dos reacciones diferentes, con el fin de tener dos puntos diferentes en las gráficas que se muestran a continuación. En esta diapositiva se graficaron las dos intersecciones de los diferentes parámetros ocupados. Como se puede observar, nos dio dos puntos diferentes sobre las curvas de esferas de ambas gráficas. Análisis de resultados. Una vez obtenidas las concentraciones en diferentes secciones a lo largo de la esfera y utilizando diferentes valores de diámetro, en este caso se muestra la tabla 2, que son las concentraciones para un diámetro de 3 milímetros, se calculó la concentración promedio a diferentes diámetros, como se observa en la tabla 5, en la cual se observa que la variación es muy pequeña. Esta variación de concentración promedio muy pequeña se debe a dos razones. La primera es que los radios empleados son muy cercanos entre sí, por lo que los resultados son similares, mientras que la segunda causa de la variación sea pequeña puede deberse a la incorrecta ecuación empleada para su cálculo, ya que se observa que por mucho que se cambie el radio, el valor no presenta un gran cambio. Debido a esta variación de concentración promedio, el módulo de Thiel y el factor de eficacia tienen valores similares para los diámetros empleados, como se muestra en la tabla 8. Y al representar estos puntos en la gráfica factor de eficacia, módulo de Thiel, y en vez de tener 3 puntos, uno para cada valor de diámetro empleado, únicamente tenemos uno, ya que los cambios son muy pequeños. Fue necesario cambiar los parámetros de coeficiente de difusión y de constante de velocidad de reacción para poder representar otro punto en las gráficas. Se repitió el procedimiento de cálculo de concentración promedio, de módulo de Thiel y de factor de eficacia, y se eligió un diámetro de 3 milímetros y se realizó una tabla para poder comparar resultados obtenidos, como se muestra en la tabla 10. Analizando esta tabla, podemos decir que en el método empleado es necesario cambiar los valores de los parámetros mencionados con anterioridad para poder ver un cambio en el valor de factor de eficacia. Otra posible solución para tener mejores resultados es verificar que la ecuación para el cálculo de concentración promedio sea la correcta.
Corrigiendo esto, debe ser posible obtener varios puntos cambiando únicamente el valor de radio, manteniendo constante el valor de coeficiente de difusión y el de constante velocidad de reacción, ya que se trata de una sola reacción. Representando los puntos obtenidos en la tabla 10 en una gráfica de factor de eficacia módulo de TIL, podemos observar que efectivamente se encuentran dentro de las curvas presentadas, con lo que se comprueba que este método es útil para calcular valores de factor de eficacia para un catalizador esférico. Conclusiones. Una vez que analizamos los resultados obtenidos y comparando con los resultados que se muestran en el libro BIRT, Fenómenos de Transporte, se llega a concluir que el proyecto se llevó a cabo de manera adecuada, debido a que se obtuvieron los objetivos establecidos, ya que se logró realizar un código de software que nos permite calcular concentraciones en pellets catalíticos de forma esférica, lo cual posteriormente nos permitió calcular tanto valores de factor de eficacia como valores de módulo de Thiel, así como sus respectivas gráficas de radio versus concentración, las cuales forman parte de los objetivos específicos del proyecto. Por lo que podemos decir que el método empleado es válido para obtener valores de factor de eficacia para un catalizador esférico y, dado a que es un método numérico, este podrá servir para cualquier valor propuesto. Sin embargo, como pudimos observar en los resultados de la tabla 8, los valores son muy similares, ya que solo se aprecia un cambio en sus decimales. Esto se deberá a que los diámetros son muy próximos entre sí o a que las ecuaciones empleadas pudieran ser erróneas, ya que como se observó en los resultados de la tabla 10, se tuvieron que cambiar algunos parámetros de coeficiente de difusión y constante de velocidad para obtener un cambio significativo. Esto quiere decir que aún hay margen de mejora en el proyecto, puesto a que se podrían revisar con mucho más detalle las ecuaciones ya mencionadas de concentración promedio, o en todo caso, emplear otras ecuaciones para obtener mejores resultados o resultados con mayor precisión. Este fue el cronograma de actividades que se llevó a cabo para finalizar con el proyecto. Por último, en este apartado se muestra la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de este proyecto, titulado Cálculo del factor de eficacia en un catalizador esférico aplicando el método de las líneas, o también llamado de manera más corta el método MOL. Eso es todo por nuestra parte, gracias.